Encantado, muy buenas tardes. Mucho gusto estar aquí y parto excusándome por el retraso. Los candidatos corremos de un lado para otro permanentemente, así es que me disculpo, pero en todo caso feliz de estar acá. Y quiero, por supuesto, partir felicitando a la mucha gente que ha trabajado en esta iniciativa. Creo que hay pocas cosas más importantes en Chile hoy que tomarnos muy en serio el desafío de la descentralización. Este es un asunto del cual se habla mucho, pero en la práctica se hace poco. Y cuando se habla, suele ocurrir que caemos en las consignas, caemos en las pancartas y caemos en las afirmaciones fáciles. Pero pocas veces he visto yo, quizá me equivoque, un trabajo tan macizo, tan cuidadoso, tan cuidado, tan preciso sobre los desafíos en materia política, en materia económica, en materia de creación de capacidades locales y así sucesivamente. Así que no me cabe ninguna duda que el debate sobre descentralización en Chile va a tener un antes y un después. Y ese punto intermedio, ese umbral, está dado por este trabajo. Así es que a los organizadores, a la gente que ha puesto su entusiasmo y su capital humano, mis felicitaciones. Quiero partir subrayando una idea que me parece absolutamente central y que es tan obvia que a veces la dejamos pasar y no se enfatiza, pero yo la quiero enfatizar. Y no es por casualidad que el texto se llame Chile un país descentralizado y desarrollado, porque me parece muy difícil concebir que podamos hablar de un Chile que está en el umbral del desarrollo, cerca del desarrollo, pónganle ustedes el título que quiera, si seguimos teniendo los grados de centralización de la actividad económica, del poder político, de la actividad económica, de la actividad académica y de tantas otras dimensiones que tiene Chile hoy. Si miramos a los países desarrollados, miramos a los países de la OCDE, en cada uno de ellos vemos una repartición muchísimo más uniforme de la actividad económica, académica y política. Y eso en Chile tiene que terminar. Por lo tanto, desarrollo y descentralización no me cabe ninguna duda que van de la mano. Ahora, la descentralización tiene muchísimas dimensiones y obviamente hay muchas más de las que yo tengo tiempo para comentar en estos 10 o 12 minutos. Y por lo tanto, quiero poner el énfasis, quiero poner la luz sobre tres asuntos que me parecen absolutamente capitales. Uno de ellos tiene que ver con la descentralización del poder político, el segundo tiene que ver con la formación de capacidades locales y el tercero tiene que ver con la vocación productiva de las regiones. Son tres temas que este documento trata, son tres temas que a mí no solamente me interesan, sino que hemos hecho hincapié en ellos en la campaña y quiero contarles lo que he aprendido del documento, pero también lo que he aprendido en el curso de esta campaña viajando por Chile y conversando con mucha gente. Primero que nada, creo que llegó la hora en materia de descentralización del poder político, de dejarnos de hablar del asunto y tomar medidas de verdad. Y yo creo que la medida de verdad, sin la cual no hay realmente una discusión de descentralización del poder político, es la elección popular de los intendentes. El documento lo hace presente y yo hago mía esa idea. Les quiero decir además que para una persona que viene del Ministerio de Hacienda, veo aquí a mi amigo Mario Marcel en la primera fila, esta es una idea, ¿cómo diríamos, Mario?, ajena a la tradición del Ministerio de Hacienda, que siempre ha sido ha sido partidario de un centralismo en lo fiscal. Y yo creo que hay elementos del centralismo en lo fiscal que son correctos y que hay que mantener, pero de ningún modo me parece que eso sea un argumento para seguir evadiendo la necesidad de tener intendentes elegidos por la gente. Y la verdad es que creo que la razón es bien sencilla. No podemos tener jefes de gobiernos regionales que el presidente los pone y los saca dependiendo de su estado de humor. En que el presidente se levanta de mal humor,
presidente o presidenta, no me refiero a ninguno en particular, y llama al ministro del Interior y le dice: ministro, sáqueme 3 intendentes. Después se siente mejor el presidente, se va a tomar desayuno, ya sacó la mañana. Y el problema, como todos sabemos, es que cuando se va el intendente, se van muchos seremis. Y cuando se van los seremis, se van los asesores de los seremis. Y por lo tanto, la continuidad de las políticas regionales no es la que necesitamos. Ha habido regiones que han tenido 3 y hasta 4 intendentes en un año. ¿Qué continuidad de las políticas puede haber cuando hay 3 jefes de gobierno en un año? Cada uno con su gabinete regional, cada uno con sus equipos, cada uno con sus prioridades. Del año 90 a la fecha, ha habido 5 presidentes de la República, ha habido 16 intendentes de la región metropolitana. Es decir, ha habido 3 veces y fracción más intendentes que presidentes, lo que nos revela algo respecto del grado de rotación del personal, de la falta de continuidad en las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que desde el punto de vista del buen gobierno es esencial tener intendentes elegidos. Para que esto ocurra, y ocurra bien, por supuesto, no basta con cambiarle el título a la canción. Si vamos a tener cores elegidos democráticamente y vamos a tener intendentes elegidos democráticamente, se empieza a configurar un gobierno regional de verdad, que sea mucho más allá que un mero representante del presidente de la República. Pero, en el entendido de que no vamos a transitar, al menos yo no estoy a favor de que transitemos hacia un país plenamente federal, creo que no tiene sentido en un país del tamaño de Chile, lo que debe ocurrir es que seamos cuidadosos, precisos y certeros en la distribución de facultades y responsabilidades entre el gobierno central y el gobierno regional. Obviamente creo que nadie en esta sala está a favor de que alguna región tenga su propio ejército, o su propia policía, o su propia política fiscal. Hay cosas que evidentemente tienen que estar dictadas desde el centro, pero hay responsabilidades que deben estar dictadas, facultades que deben estar instaladas a nivel regional. Y creo que la tarea difícil que este documento empieza a esbozar, pero que hay que hacer con más cuidado y con más detalle, es precisar exactamente qué le corresponde a un nivel de gobierno y qué le corresponde a otro nivel de gobierno. Les cuento que en el grupo de constitucionalistas y abogados que ha estado asesorando nuestra campaña en esta materia, grupo encabezado por el profesor Antonio Bascuñán de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos precisamente haciendo ese trabajo de modo muy detallado, de modo de tener una sugerencia de qué queda a un nivel en el gobierno y qué queda en el otro nivel del gobierno. Creo que hay además al menos 2 razones adicionales para que elijamos democráticamente a los intendentes. La primera tiene que ver con la política cotidiana, precisa y exactamente, porque los gobiernos regionales en Chile son débiles. Todo conflicto político en una región pasa a ser un conflicto político en Santiago al día siguiente. Y eso es malo, porque al final todo termina dependiendo de quién aspira a salir en la televisión y con dónde están las cámaras en Chile. Bueno, en la Plaza de la Constitución. Y por lo tanto todo conflicto se traslada de las regiones a la Plaza de la Constitución. Yo era miembro del Comité Político de la Moneda, así que lo viví. Hay un problema en Aysén, donde termina en Santiago. Hay un problema en Arica, donde transita a Santiago. Y a fin de cuentas, esa no es una buena manera de resolver nuestros problemas. Por lo tanto, desde el punto de vista del buen gobierno y de la gestión de los inevitables conflictos y tensiones que existen en una sociedad democrática, creo que también es bueno que haya gobiernos regionales que tengan las espaldas políticas, las facultades políticas y la legitimidad democrática para hacer frente a nivel regional al problema del gas, o al problema de la leña, o al problema del transporte, o al problema del costo de la vida, asuntos que son esencialmente regionales, pero que en nuestro actual sistema de gobierno terminan todos siendo negociados en la Plaza de la Constitución a un par de cuadras de aquí. Creo que eso no es una buena manera de resolver nuestros conflictos. Y además, creo que tener gobiernos regionales más potentes, con más estabilidad y con más horizonte, resolvería otro problema, que es la fuga de cerebros, es la migración de profesionales talentosos a quienes les interesa lo público de regiones a Santiago. Yo no les puedo decir las veces que cuando era ministro de Hacienda y ahora en campaña me he topado con personas de regiones de gran calidad profesional que están en Santiago. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estás aquí? Y la respuesta es bien fácil,
porque me voy a trabajar con el intendente y quién sabe, mañana o en un mes o en 3 meses al intendente le cortan la cabeza y yo me quedo sin pega. Entonces, ¿qué carrera funcionaria, qué perspectiva profesional hay? Poca. Y por lo tanto, mucha gente buena, queriendo quedarse en su región de origen, termina migrando hacia Santiago. Con lo cual tenemos un movimiento de talento y de capital humano que se aleja de las regiones y se queda en Santiago. Eso también lo debemos y lo podemos corregir, y si tenemos un gobierno regional fuerte, eso va a ayudar mucho. Esa es la primera reforma. Segunda reforma, y aquí quiero tirar algunos brochazos porque evidentemente esto va mucho más allá. Yo creo, tengo la certeza de que debemos y podemos tener más políticas públicas que ayuden a la formación de capacidades locales. Chao, candidato, un abrazo. Nos vemos. Con Claudio hemos estado en tantos foros ya que probablemente a estas alturas él podría decir lo mío y yo lo suyo, ¿no es cierto? Lo podemos intentar un día de esto, Claudio. ¿Qué les quiero decir? Que creo que la política pública puede y debe hacer más a favor de la formación de capacidades locales, especialmente de nuevo en el desarrollo de políticas públicas. Y tengo aquí 2 cosas en mente, 3 cosas en mente. Primero, no debe haber región de Chile sin una universidad estatal. Y yo celebro que varias de las candidaturas, incluyendo la candidatura de la expresidenta Bachelet, hayan hecho suya una idea que nosotros por mucho tiempo ya venimos enfatizando, que en las 2 regiones de Chile en las cuales no hay una universidad pública, en la 6ª y la 11ª, establezcamos con fondos públicos y con los más altos estándares una universidad pública. Segunda idea, y aquí quiero decir algo que va a ser casi revolucionario. Si miramos las universidades estatales y vemos cuánto gastan las universidades estatales por alumno, la que más recibe, no gastan, cuánto reciben del Estado. La Universidad de Chile recibe por alumno 14 veces más en aporte fiscal directo que la Universidad de Playa Ancha o la Universidad, no quiero nombrar muchas porque aquí la gente se empieza a poner un poquito sensible, pero quiero decir que entre la Chile y la que menos recibe, la brecha es de 14 veces. Tengo una propuesta sencilla, tan sencilla que realmente es revolucionaria, que el aporte fiscal directo, no digo los fondos concursables, no digo el aporte fiscal indirecto, no digo los meses sub, que el aporte fiscal directo por universidad estatal sea exactamente el mismo per cápita para todas las universidades públicas de Chile. Créanme que es difícil imaginar una inyección de recursos más potente a las universidades públicas estatales de regiones, entre las cuales hay algunas de gran excelencia y otras, seamos francas, no tan excelentes. Es parte de un problema de gestión, es parte de un problema de recursos, es parte de un síndrome complejo, pero ciertamente los recursos son parte de la historia. Tendríamos un país muy distinto si per cápita, cada universidad pública de Chile en Santiago y en regiones recibe lo mismo. Y la otra cosa que me parece absolutamente esencial desde el punto de vista de la formación de capital humano de cara a las políticas públicas es que tengamos fondos concursables que permitan financiar centros de estudio, think tanks, organizaciones, pónganle usted el nombre que quiera, de la base, instaladas en regiones dedicadas a estudiar los problemas de las regiones. En Chile creo que en general tenemos una escasez de institutos de política pública. Tenemos un problema, y el problema es que muchos de los trabajos que se escriben sobre políticas públicas vienen financiados por el afectado. Hay demasiados trabajos sobre energía financiados por empresas de energía, demasiados trabajos sobre minería financiados por empresas mineras. Eso no tiene nada de malo, mientras sea transparente. Pero creo que sería bueno también tener muchos más trabajos de política pública financiados por fondos públicos transparentes, concursables desde regiones. Se puede hacer, sospecho que desde el punto de vista de las finanzas públicas esto no es un gasto demasiado grande, hagámoslo, ese es mi compromiso. Y finalmente, hemos hablado de política, hemos hablado de creación de capacidades locales. Tengo 2 minutos y la quiero dedicar a un tercer tema, la vocación productiva de las regiones. Yo soy un convencido
de que el gran desafío económico de Chile durante el próximo cuarto de siglo tiene que ver con desarrollar actividades económicas que vayan más allá de la tremenda dependencia de Chile en los recursos naturales. Seamos bien francos, el ciclo expansivo de los últimos 20 o 25 años ha sido en alguna medida por buenas políticas, pero también ha sido en gran medida porque hemos tenido suerte. Nos ha tocado el llamado superciclo de los commodities. Pero no hay ninguna garantía que en 5 años más o 10 años más o 5 meses más esto continúe. Con el agravante de que algunos de nuestros recursos naturales, en especial el cobre, no son renovables. Yo el otro día estuve en Antofagasta y un joven me preguntó con un tono un poco indignado: señor Velasco, ¿qué hacemos con el cobre? Y yo le respondí: ¿qué edad tienes tú? 22 años, me dijo. En tu generación, le dije yo, la pregunta debería ser: ¿qué hacemos sin el cobre? Porque en el curso de la vida adulta de ese joven, en el norte grande de Chile, el cobre se va a empezar a acabar. Y hoy deberíamos estar formando las destrezas, armando los consorcios, educando a esos jóvenes, de modo que podamos tener una economía diversificada que ofrezca trabajo de calidad en el norte grande de Chile. Por ejemplo, hoy tomar las decisiones para que esos empleos estén en 10, 15, 20 o 30 años más. ¿Y por qué digo que esto es una vocación productiva? Porque lo que va a ser el norte grande, o lo que va a ser la región del Biobío, o lo que va a ser la Patagonia chilena, si van a enfatizar su vocación productiva agrícola o industrial o turística, o si Valdivia o Valparaíso van a ser, por ejemplo, ciudades universitarias, esa no es una decisión que le competa al gobierno central. No es una decisión que le compete ni al ministro de Economía, ni al ministro de Hacienda, ni al ministro de Educación. A mí me gustaría retomar una idea que en el gobierno anterior iniciamos y que este gobierno ha dejado de lado, la idea de que haya agencias regionales de desarrollo y que en esa agencia regional se siente el sector público y el privado, el intendente, los gobernadores y sus representantes, con los gremios, con los sindicatos, con las universidades, y que ahí se diga: esta región tiene un potencial turístico, vamos, esta región tiene un potencial agrícola, vamos, aquí vamos a desarrollar la agroindustria. Y esa colaboración requiere una mentalidad distinta por parte de los gobiernos regionales, pero también de las empresas y también de las universidades. Si miramos a aquellos países del mundo en que ha habido realmente un florecer de la productividad y la innovación, pienso en Irlanda, pienso en Finlandia, pienso en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Israel, ¿qué tienen todos esos países en común? Que hay una intensa colaboración entre los gobiernos locales, las universidades y la empresa. Eso en Chile ocurre poco y nada. Yo hago un llamado para que empiece a ocurrir. Y eso va a requerir plata, pero más que plata, va a requerir intencionalidad, ganas, voluntad. Y esas ganas y esa voluntad en muchos actores hoy día están ausentes. Tenemos que gatillar. Se me acaba el tiempo, así es que sencillamente retorno al punto donde partí. Llegó la hora de que en este Chile más impaciente, con ciudadanos más empoderados, con personas más exigentes de los estándares de la política pública, la clase política nacional se deje de hablar de la devolución del poder político y económico y empecemos a llevarla a cabo. Lo que años pasados fue tolerable, inconveniente pero tolerable, creo que hoy día deja de ser tolerable. Y las regiones, de un modo u otro, están sacando su voz, están flectando sus músculos, y lo que falta ahora es que la clase política nacional, que lamentablemente tiende a ser de Santiago y tiende a gobernar para Santiago, no solamente empieza a abrir los oídos, también empieza a abrir la mente, a abrir el corazón, y hagamos los cambios. Y lo que va a requerir esto es voluntad política. Seamos bien francos, ¿por qué no hemos elegido los intendentes en tanto tiempo? El problema no es conceptual, el problema no es de diseño. El problema es que cuando el senador o diputado que tiene que votar con B corta esa ley piensa en hacerlo, ¿cuál es su reflexión? Si al intendente le va bien, si este hombre es popular, al cabo de 4 años, ¿qué va a querer ser? ¡Senador! Y por lo tanto el senador dice, quizás no sea tan buena esta idea. Y por lo tanto, esa lógica política pequeña de la competencia estrecha nos tiene amarrados en una política anquilosada. A mi juicio, el gran desafío de Chile es mejorar la política. Y el gran desafío de la regionalización es formar y expresar la voluntad política para hacer los cambios que Chile exige. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés Velasco.